¿Qué tal? Buenos días. Hoy estamos con la doctora Jessica Sáez. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Uh-huh. Primer podcast de investigadores. La verdad que es un proyecto que veníamos viendo ya desde hace... Bueno, en realidad el proyecto en sí estaba pensado desde hace bastante tiempo. Algo como esto que el objetivo es incentivar a los estudiantes y no solo en la universidad, sino los que están en los colegios también, a entender un poco sobre la investigación, que usted sabe que ese es un tema Sí. aquí que es súper necesario instruir a la gente y que la gente conozca de eso. Entonces, bueno, esta es la madrina del podcast, Sí. la primera. Cuando estábamos viendo a quién traíamos, como primera, hay muchas opciones, teníamos varias opciones, pero definitivamente que la doctora, por lo que representa, no solamente en el mundo de la investigación aquí en Panamá, sino también para nosotros como modelo, como ejemplo. O sea, quiero que sepan que yo, antes de entrar a hacer el podcast, antes ya de desarrollar el proyecto y decirme que vamos a arrancar, yo entrevisté personas, entrevisté estudiantes que trabajan con la doctora, otros que no trabajan con la doctora, que no la conocen. Y una de las preguntas que le hacía a los muchachos era si tenían alguna referencia a nivel de investigación aquí en Panamá o a nivel internacional, pues. Y muchos me dijeron la doctora. Inclusive hubo una persona que me dijo y que no tengo ni que mencionártelo. O sea, me dijo así, no tengo ni que mencionártelo, tú sabes quién es. Qué bien. Entonces, claro, entonces la verdad que es un honor pues tenerla aquí como madrina y yo sé que lo que va a aportar, igual como ha venido siendo siempre, va a ser súper interesante. No, muchísimas gracias, Javier, por tenerme aquí, por pensar en mí. Y bueno, súper emocionada de ver este proyecto iniciar, de ver cómo muchos de mis estudiantes pues están tratando de impulsar un poco Sí. este camino que nos cuesta muchas veces aquí en Panamá. No le damos el valor que realmente merece a la investigación. Y bueno, los tengo que felicitar por la iniciativa, por el proyecto. Conmigo pueden contar para lo que sea, ya se los he comentado y emocionada, pues muchas gracias. ¿Cómo no? La doctora Jessica me dio clases, me dio metodología de la investigación, que es una materia que a veces a la gente no le gusta o de repente ni siquiera los profesores a veces se la dan como debe ser y por eso yo creo que más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero es uno de los factores que influye a que después la gente no se interese mucho en investigación. Pero la profe, evidentemente, me dio una muy buena clase, me dio muy buenas explicaciones y una muy buena orientación en su momento cuando tocó, ¿no? Tengo otros compañeros y compañeras que estudiaron conmigo en la carrera que igual se han decidido por hacer investigación y gran parte de eso ha sido el trabajo, no solo de la doctora, hay otros profesores también Sí. en el centro. Yo estudié en la UTP en Azuero y en el centro regional tenemos muy buenos profesores, muy buenos doctores que están cada vez impulsando mucho más eso. Ahí está la doctora Nakari, Sí. también, que es mi otra mamá, ella misma, ella lo sabe. Saludos, doctora. Ella sabe que yo soy su hijo académico y ella tiene muchos otros hijos académicos. Está el doctor Edwin también y otros que de repente no tienen un doctorado, pero cómo aportan al desarrollo de la investigación. Doctora, lo primero que queremos abordar, usted sabe que a veces uno no sabe mucho de la investigación, cómo se llega a hacer investigación, cómo alguien escala hasta allá de repente, o un doctorado, o de repente no el doctorado, pero trabajar en investigación aquí en Panamá. Entonces, sí me gustaría que nos contara como desde el principio, o sea, desde que usted entró a estudiar a la universidad, cómo fue, por qué estudió, por qué decidió estudiar. Usted es ingeniera en telecomunicaciones, ¿cierto? Electrónica y telecomunicaciones. Sí, correcto. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué lo eligió? Una vez me contó algo sobre eso y creo que es una historia muy interesante. Si nos puede también dar un poquito de detalles y bueno. Bueno, tenemos que empezar un poquito antes de la universidad, sino cuando estaba en la primaria, todo esto, a mí me llamaba mucho la atención los números. O sea, yo era buena en matemáticas, me gustaban las matemáticas, participaba en concursos de matemáticas y yo sabía que si en un futuro quería estudiar algo, quería que tuviera matemáticas envuelto. Pero yo sí tenía como un conflicto porque también me gustaba mucho la parte de medicina, biología y todo esto. Entonces yo sí quería ser médico. Lastimosamente, mis papás no contaban con los recursos para enviarme a Panamá a estudiar, tú sabes todo lo que eso involucra, a pesar de que estudié muchísimo, fui primeros puestos de honor en primaria, secundaria, pero no alcanzaba el dinero. Entonces, ellos sí me recomendaban, si te gusta algo, pues trata de estudiar acá,
acá en el área, que después puedas ir, vemos cómo hacemos y vas a Panamá a terminar, o si está completa acá, pues mejor, ¿no? Entonces, yo solo apliqué a la Universidad Tecnológica, no apliqué ni a ninguna otra universidad, porque si me iba a otra universidad, quería que fuera medicina y no se podía. Entonces, bueno, entré, estaban las ferias de promoción de las carreras. En ese momento, el boom de las telecomunicaciones, habían como poquitas promociones, como 2, 3 promociones, y le estaban dando mucha promoción. Entonces me decidí por esta. Sabía que había mucha matemática porque vi el plan de estudios y fue lo que le dije a la persona que estaba promocionando la carrera. Tiene mucha matemática, sí, bueno, los primeros años y los últimos años, y la verdad fue todo cierto. Sí. Fue matemática hasta el último año. Y bueno, entré a la Universidad Tecnológica. Me gustaba mucho, los primeros años me gustaron muchísimo porque todo era matemáticas, cálculo, matemática superior para ingenieros, y yo disfrutaba mucho. Luego llegaron las materias de electrónica, luego las de especialidad, y bueno, el último año sí me tuve que mover al campus central a terminar. Sin embargo, tomé metodología de la investigación. Fue una materia poco convencional, no, vamos a decir que no sentí esa inspiración por hacer investigación. De hecho, yo me decidí para mi trabajo de graduación a hacer práctica profesional. Sí, yo hice práctica profesional en una empresa de telecomunicaciones. ¿Así entró a hacer la práctica? Yo hice la práctica. Ese fue mi trabajo de graduación, hice una tesina, pero la parte de ingeniería, estaba en la industria, me gustó más o menos, no tanto, pero yo sí sabía que yo quería, me gustaba enseñar. Desde pequeña le explicaba a mis primos, a mis compañeros. En la universidad nos reuníamos y yo era la que estaba de puesto en puestos, tú sabes, dije, bueno, esto es así, como tutora, ¿no? Claro. No llegué a ser tutora, pero era tutora de mis compañeros. Y me gustaba mucho enseñar. De hecho, en el último año, como parte de este trabajo para poder terminar mis estudios, yo empecé como una asistente de oficina, luego como asistente de laboratorio, en una materia que era bastante matemáticas. Entonces, me gustaba, descubrí que me gustaba. Entonces, yo hice la práctica y seguía como asistente. En la práctica profesional de día, asistente en las noches de los laboratorios de la universidad. Es que yo me he dado cuenta, ahora que pude entrevistar a la gente, me di cuenta que en realidad esa parte de cuando la gente ya tiene la experiencia en algo, es lo que... o sea, logré ver que eso es un común denominador en las personas que les ha interesado la investigación. Sí. Hay muchos que no les interesa hasta que están dentro, y eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder desarrollarlo. Pero yo todavía no sabía qué era investigar hasta este punto. Estamos aquí, estamos claros, solamente quería enseñar. O sea, todavía no sabía qué era investigación. Entonces, yo me gradué, luego empecé a trabajar como instructora también. Me ofrecieron trabajo en el lugar donde hice práctica profesional. Trabajaba de 7:30 a 8 a 4 de la tarde, y de ahí salía corriendo hasta la universidad a dar clases ya como instructora. Ya era ingeniera ya. Ya era ingeniera. Pero el trabajo no me gustaba mucho. Y mi hermano, y eso sí te lo puedo decir, que a veces subestimamos los modelos a seguir que tenemos alrededor de nosotros. En el caso fue mi hermano, el ingeniero civil. Él es, en ese momento, él tenía ya una maestría y ya se había ido a estudiar un doctorado. Él sí sabía que era estudiar un doctorado en ese tiempo. Entonces él me dice, yo le digo, soy bastante infeliz en el trabajo que tengo en la industria. No me gusta, no estoy cómoda. Y hubo un día que yo estaba normal trabajando, yo me había ganado una beca, yo fui el primer puesto de honor de la Universidad Tecnológica, y te daban becas para estudiar la maestría que quisieras en cualquier universidad pública o privada de Panamá. Entonces ya yo estaba viendo esta parte, y él me envía un enlace con becas para estudiar doctorado en el extranjero. Entonces yo le digo,
bueno, voy a aplicar. Y yo, bueno, vamos a aplicar, voy a ver cómo hago. Él me guió muchísimo en la parte del proceso de aplicación, que yo nunca había hecho eso, así que no entendía nada sobre cómo aplicar y a una universidad en Estados Unidos, mucho menos. Claro. Yo apliqué a la beca y me gané la beca. Entonces ya renuncié al trabajo. Apliqué para un doctorado directo. Habían becas de doctorado directo. No necesitabas tener maestría y tenía que buscar universidades que tuviesen ese tipo de programas, porque hay unas que te exigen la maestría antes. Sí, claro. Bueno, encontré una universidad, Texas A&M, que fue donde estudié. Esa te ofrecía el programa de doctorado directo. Luego te cuento otras historias allá de cómo terminé con una maestría y un doctorado a la vez. Pero bueno, apliqué y dije, voy a ver. Ok, pero usted aplicó sin saber la investigación. Yo no sabía para dónde iba. Exactamente. Esto es muy jocoso porque yo llegué, yo te voy a ser honesta, yo me emocioné mucho, la beca y todo esto, pero en realidad yo sí sentía que me faltaba esa alegría, esa ilusión con la que tú te vas a estudiar, porque yo en realidad no sabía lo que iba a hacer. Yo no había hecho tesis, yo no sabía lo que era un artículo científico, no sabía nada. Primero porque en ese tiempo acá en Panamá no era que era muy popular investigar, no era popular. Estamos hablando del 2009, 2010. Yo me fui en el 2010, entonces eso era casi que no lo escuchabas. Apenas estaban empezando a regresar los primeros doctores graduados de la Universidad Tecnológica a Panamá. Entonces era como que no comprendía muchísimo y yo me fui a estudiar. Porque yo sí sabía, si algo que tenía muy claro en ese entonces era que si yo quería llegar a un puesto de profesora docente en la Universidad Tecnológica o en cualquier universidad, yo tenía que pasar por esa educación ¿cómo se llama? Posgrado. Claro. Y obviamente para poder ejercer la docencia universitaria. Entonces ya yo sabía que tenía que hacerlo. Y bueno, se llegó el momento, me fui con muchos nervios porque recuerdo que estaba muy nerviosa porque no sabía en lo que me estaba metiendo. Y efectivamente al llegar allá pasaron muchísimas cosas. No, me imagino, es que si uno ahorita, en este tiempo que de repente ya tiene un poco más de instrucciones, ya sabe lo que, ya se escucha un poquito más la investigación y ya si uno lo busca, lo encuentra, es igual complicado. Sí. Ahora no me imagino en ese tiempo donde era mucho más escaso toda la información que había sobre eso. Pero es interesante porque muchas personas ni siquiera se plantean hacer un doctorado porque a veces no saben qué es lo que es, pero si la oportunidad está, precisamente hay que aprovecharla. Y ahora yo he visto que la tecnológica tiene muchas oportunidades para irse para afuera, no necesariamente un doctorado, pero sí para tener una experiencia afuera. Y en realidad es importante no dejar pasar esos chances. Hay muchos programas que hay en Panamá de instituciones gubernamentales que ofrecen muchas becas para estudiar, ya sea, mira, puedes hacer una movilidad internacional estando como investigador, como estudiante y tener experiencia de investigación. Tú tuviste esa oportunidad y tengo muchos estudiantes que han podido hacer eso. En mis tiempos eso no existía. Y yo por eso cada vez que llega un estudiante quiero ir a hacer una movilidad internacional de investigación. Buscamos el proyecto, buscamos la forma de cómo lo ayudamos, porque yo sé que eso es como una vía, vamos a decir que un poco más corta para lograr que el estudiante se interese en continuar la investigación, porque llegan de allá con tanta emoción, porque obviamente van a universidades mucho más grandes, con muchos más espacios, con muchas más oportunidades. Se nota el nivel. Se nota la diferencia, pero eso les da ganas de seguir. Acá. Entonces, y tanto acá como de irse. Entonces, para mí, que mis estudiantes logren entrar en universidades de primer mundo o universidades de una categoría pues mucho más alta que la de nosotros, es como un logro para mí también. Y de verdad que los tengo anotados. Tengo como un récord de los estudiantes por los que han pasado, las cartas de referencia que he hecho, los que se han ido, los que están trabajando. Y tengo entre mis proyectos pues hacer como ese estudio de trazabilidad de dónde están los estudiantes ahorita mismo, pero es un motivo de orgullo. Sí, ¿no? Y yo creo que sí llega, o
Sí, si se hace el estudio de trazabilidad, Sí, se va a ver algo interesante. sí, Se va a ver algo interesante sí. porque, como dije pues al principio, el modelo siempre nos inspira a querer llegar a eso, ¿no? Inclusive Ujú, sin saber exactamente cómo fue el proceso, ujú, qué conllevó y a dónde puedo llegar, el modelo de una persona nos ujú. lleva a tratar de llegar Claro, allá. Pero sí, ese estudio de la trazabilidad puede ser muy interesante, sí. la verdad. Y entonces, doctora, eh, cuándo sintió ya que, o sea, ya que quería hacer investigación? ¿Ya Bueno, estando allá o todavía ya no, es fue? que estando allá ya me tocaba hacer Claro. investigación. Cuando tú vas a hacer un doctorado, tú tienes que hacerte la idea de que tienes que hacer investigación. Ujú. Entonces, yo llegué allá con un inglés muy limitado, un inglés que aprendí más que todo, más que en la escuela, lo aprendí por mi cuenta. Yo estudié mientras, no sé cómo lo hacía, la verdad. Mientras estudiaba, trabajaba, era asistente, tomaba los cursos de inglés en el centro de lenguas de la universidad y de ahí me hice, creo que hice como niveles 7 8 9 10 y el conversacional. Ujú. Con esos cursos de allí fue que logré hacer el TOEFL, que es el examen de inglés que te exigen en las universidades en Estados Unidos. Y bueno, pasé todo y estando allá empezamos. Primer semestre súper cargados, quería llorar, lloraba mucho, me quería regresar. Fue difícil porque la parte cultural, la parte de la forma de trabajar allá era diferente. Y bueno, me adapté finalmente, entonces empecé a buscar asesores. Ujú. Teníamos una ventaja los que somos becados y es que los profesores allá les gusta a los estudiantes becados porque no le tienen que pagar, Sí, he escuchado eso, ajá, he no le escuchado tienen que eso. pagar. Ajá. Entonces, conseguí un par de opciones, me fui con un profesor, pero no pude por cuestiones culturales y diferencias de pensamiento, vamos a decir. Solamente hice la maestría y allá es donde voy. Ujú. Yo me fui a hacer un doctorado directo, pero luego tenías que hacer unos exámenes que se llaman qualifiers, que son examen donde te evalúan contenido o conocimiento teórico sobre materias de la carrera, afines con la carrera. Entonces, yo tenía que presentar esos exámenes en el primer año de doctorado. Ujú. Entonces, para mí fue muy difícil porque tenía que repasar materias de que había dado en segundo año, electrónica básica, circuitos básicos, que bueno, necesitaba estudiar y nada más tenía un mes para estudiar eso. Entonces yo hice la primera ronda de qualifiers teórico y no pasé. Ah, Yo no lo pasé y fue como muy, un choque. fue un golpe muy duro, pero yo te voy a decir algo que agradezco a todas esas oportunidades, como por ejemplo las primeras dos materias que tomé, que también no me fue muy bien. Ujú. Pasé con B, pero B en estos programas es como, Claro. como lo básico, pues. Ujú. Entonces es como, es lo que tienes que sacar, de B hacia arriba. Entonces yo sí recibí como mucha enseñanza de humildad. Ok. Yo venía de ocupar el primer puesto en todas en ese tiempo la generación, la Universidad Tecnológica, te gradúas todos, todas las facultades en Ujú. aquel entonces, te graduabas todos juntos y eran un montón de estudiantes de todas las facultades y yo fui el primer puesto, o sea, te Ujú. imaginas el choque para mí Sí. de, Que después de haber después conseguido eso. allá haber conseguido sacar F en mi vida, había sacado F en un Ujú. examen y todas estas cosas, pero me enseñó humildad. No siempre eres la más inteligente en el salón. Hay personas brillantes. Ujú. Mis compañeros eran brillantes. Puedo decir que estaba en el top más bajo de inteligencia, por decirlo así, o de conocimientos. Y no porque no era inteligente, yo soy muy aplicada, pero no venía con esta base Claro, de la claro. que vienen estudiantes de India, de Jordania, brillantes, de Ujú. Israel. Entonces, la mayoría éramos extranjeros, muy pocos locales de Estados Ajá. Unidos. Y habíamos tres o cuatro latinos Latina. y éramos del top
más bajo los latinos, para que veas que Sí, creo, eso influye. sí, no, y creo que sí es, o sea, es de esperarse, porque en realidad Es de esperarse. la educación superior, no sé sobre antes de, o sea, en Sí, los niveles más bajos de sí, educación, claro. pero la educación superior está bien claro que India, por ejemplo, Ajá. Israel, China, China, por supuesto, y muchos otros países de Europa. Irán, Jordania. Ajá, y eso, otros países que de repente uno no se imagina Ujú. y tienen un nivel de educación muy, muy alto Sí, si lo muy alto. comparamos acá. Muchos conocimientos. Entonces, bueno, no siempre eres la persona más Ujú, inteligente, vamos al aprendizaje. eh, pero, o sea, si tú trabajas duro, aprendes a ser humilde, aprendes muchas cosas. Yo también fui, como te dije, con un nivel de inglés muy limitado y me daba mucha pena hablar inglés, ujú, porque yo pensaba que sabes que van a pensar. Entonces eso es un problema que tenemos los latinos sí. porque pensamos que se van a burlar y simplemente nos burlamos nosotros. Ujú. Pero la gente de otros países no, ni siquiera piensa en eso. Incluso yo te puedo decir que tenía compañeros asiáticos cuyo inglés era Eso es fatal, lo que le iba a su decir, porque, pronunciación era ajá, fatal y a ellos no le eso es importaba. lo que le iba a decir, Entonces, porque ellos en Asia, ujú, eso sí, o sea, como su dialecto, o sea, su ajá, vocalización siempre, era la difícil modulación de la voz, entenderles claro. y a ellos no les importaba. Entonces yo, bueno, yo desperté y yo dije, bueno, con el examen este que no pasé, yo dije, o pregunta, porque en realidad era pena preguntar Ajá, ajá. muchas cosas, o te quedas, ¿qué vas a hacer? Entonces me tocó seguir adelante y yo hablé bueno, me tocó consultar y decidí cambiarme al programa de maestrías para poder tener más tiempo para hacer el examen de qualifier. Me iba a dar un año más, Ok. así que ya tenía más tiempo para repasar, para ver los contenidos que evaluaban, porque te daban un listado de contenidos. Y logramos hacer el cambio sin solicitar más extensión de tiempo. Y pasó el tiempo, logré hacer los exámenes, pasé súper bien, con un 96 de 100, o sea, y todo el mundo me decía, wow, qué promedio, o sea, lo hicimos muy bien. Me gradué de la maestría, pero fue una maestría en ingeniería, sin Ajá. opción a tesis, una maestría profesional, como la llamamos acá, y entonces logré entrar al programa de doctorado nuevamente, directo. Eh, Nuevamente había que hacer el examen, tenía que hacer otras cosas, pero entré muy bien. De hecho, logré, es curioso, con la materia que más me costó, logré ser asistente de esa Mm, materia, de la profesora, increíble. Y bueno, busqué mi asesor, logré una asesora muy, muy buena. Hicimos muy buen clic con el tema y con todo. Y cuando ya llevaba como 8 meses investigando, eh, bueno, me llega la noticia que se tenía que ir, le había hacerle una posición en Canadá, en otro país. mm, Me dijo, yo te puedo llevar, pero no podía porque yo era por becada y la no beca, podía claro. hacer esos Ajá, cambios ajá. así. Se fue, me tocó buscar otro asesor. Ah, ya. Eso para Fue, la gente que está, es que la gente no lo entiende no le porque de repente entiende. si no ha leído un poco de eso, no sabe Ya llevaba dos el años y medio. impacto que es eso. Claro, no es lo mismo, 2 años, perdón. y no es lo mismo que le pase eso a uno en una tesis de licenciatura de repente, a algo de esos niveles y trabajando en Sí, esos temas, en sí, esos laboratorios, en esas universidades. O sea, sí. el que no sabe, el que no le entiende no ve lo duro y Sí, lo complicado que fue es eso. muy complicado. Luego traté de seguir con el mismo tema con otro profesor, pero el profesor era de un área súper diferente a la mía. Y a pesar de que tuve 3, 4 meses con él, Ah, ya. no logramos hacer el clic porque él no entendía mucho Ujú. el tema. Entonces no se atrevía a asesorarme y me tocó buscar y toqué la puerta de un profesor que estaba buscando estudiantes y no tenía dinero para pagarle fondos para pagarle Ujú. y bueno, yo era becada, no tenía ese problema y yo le dije, ¿tiene tema o tengo que presentarle mis ideas? Me dice, yo tengo un tema sin resolver y quisiera tener un estudiante que lo haga. ¿Te O sea que todo atreves? comencé de cero. Desde cero. Ah, ya. Y fue muy, muy difícil al inicio. Me enseñó mucho sobre redacción, que no Ajá. sabíamos. Él siempre me decía, me acuerdo que me decía,
ustedes los latinos hablan mucho, dan muchas vueltas para decir una cosa. Y me regresaba a esto, cuando mi primer paper, me acuerdo, ya tenía mis primeros resultados y me dice, mira todo lo que tú has escrito, y todo me lo regresó lleno de tinta roja, corregido, porque él imprimía y corregía. Y entonces fue muy difícil adaptarme a la escritura. Yo no sabía, cero escritura, hasta que él me fue enseñando algunas cosas. Me puso como meta que escribiera 3 artículos en científicos, y ahí él me decía, tú te gradúas cuando tú tengas 3 artículos científicos publicados en revista. Entonces, uno en revista y 2 en conferencia, me decía. Okay. O sea, ya yo llevaba 3 años en el programa de doctorado, mi beca era de 5 años. Uh-huh. ¿Qué es más difícil, publicar solamente en la revista o también estar en una conferencia? ¿O viene no, la revista es mucho más difícil. Es mucho más complicado. Sí, depende de la conferencia. Hay conferencias muy difíciles que pasan por un proceso muy estricto, casi como el de una revista, pero los contenidos que tú envías a las conferencias son un poco menos, con resultados más preliminares, claro, o no tan completos. No presentas es más un briefing, cosas tan completas. Más al grano, por decirlo así. Ajá. Entonces, logré mi primer paper en el primer año con él, y en los últimos 2 años escribí 4 papers en total. Fueron 3 papers de revistas indexadas de alto impacto y 2 en conferencias internacionales. 4 papers en 2 años. ¿O en un año? Fueron 5 papers en total en 3 años. En 3 años. Entonces, yo aprendí muchísimo, peleamos mucho porque, o sea, él me corregía y yo le decía, pero usted me dijo esto, fue así, después le hacía como me lo decía, lo hacía, y luego me echaba para atrás, que ¿por qué tú hiciste esto? Yo, porque usted me lo dijo. Y no se crean, todas estas cosas pasan también en las tesis de pregrado. Sí, sí. Entonces yo logré terminar con él, hice la tesis, fue en tiempo récord. Él hasta el sol de hoy, él escribió un libro sobre esta técnica de cifrado que él creó, y hay una parte donde él resalta mi trabajo. Me gusta mucho. Hace poquito él me mandó un screenshot de la página donde sale mi foto en aquel tiempo cuando estaba en el laboratorio, y habla muy bien de mí, donde dice, terminó en 3 años, fui la primera en graduarme de ese tema en la universidad. Ya te digo, trabajé en la universidad como asistente de pregrado, luego fui asistente de mi asesor para materias de posgrado, de maestría, incluso asistía a los estudiantes de doctorado ya cuando ya yo había terminado materias, que nada más estaba trabajando en la investigación. Y allá me gustó mucho. Esto desde que tú publicas tu primer artículo, que sientes esa emoción, que ves tus resultados, que te empiezan a citar los trabajos, que empieza la gente a utilizar el conocimiento que tú generaste, que tú produciste, o sea, es muy emocionante. Entonces, llegó el momento de regresarme y apliqué a la Universidad Tecnológica, mandé todos mis papeles y era lo que me dijeran. En ese momento estaban tratando de contratar investigadores para centros regionales, para descentralizar un poco la actividad científica, y me dijeron, puedes irte a Azuero si quieres. Sí. Así que yo, por supuesto, claro, que ni corta ni perezosa, dije, perfecto. ¿Y a usted le interesaba la parte de la academia? Porque casualmente ayer yo venía de Panamá y estaba escuchando varios podcasts. Entre esos había uno de una muchacha, se llama Size Matters, se llama así para los que lo quieren buscar. Hay mucho contenido bueno de divulgación científica en realidad en YouTube y en Spotify y en todos lados. Entonces ella decía que ella se dio cuenta que en realidad la academia no era para ella y que tenía mucha gente alrededor que sí estaba intentando y buscaba todas las opciones para entrar a la academia y seguir desarrollando dentro de la academia, pero ella se dio cuenta que no era para ella. No, yo sí, siempre. Bueno, sí fue tutora desde siempre. Fui sí, tutora, ya te digo, me gustaba enseñar. Entonces,
yo lo digo y a veces la gente me dice que tú andas, o sea, yo amo los lunes. Yo le digo a la gente, me gustan los lunes, contrario a casi toda la población humana. Y la gente me dice, pero ¿cómo te gustan los lunes? Y me gustan las mañanas también, soy de morning person. Yo digo, porque me gusta ir a trabajar, a mí me gusta ir a trabajar. Y cuando estoy entonada con algo, mucho más me gusta. O sea, no es que me estoy amargada en mi puesto de trabajo, no, porque me gusta el trabajo. Entonces, yo regresé, fue muy difícil al inicio. Y sí te digo que no ha sido fácil porque mucha gente no comprende qué hace un investigador y que de hecho esa posición, y se está trabajando en eso, en una institución educativa, de educación superior, no debe existir la figura de investigador, a menos que tú estés en un centro de investigación. Pero si estás en la universidad como tal, ya se está trabajando por una posición que se llama académico, que son docentes que hacen investigación. Entonces, la gente de la vieja escuela, la gente del sector administrativo, le costaba mucho entender qué hace Jessica aquí, qué es lo que está haciendo. Entonces, convencer a los docentes de la vieja escuela, decirles, mira, vamos a hacer estos proyectos, vamos a buscar, tienes que buscar fondos, dinero para poder comprar las cosas, convencer a los estudiantes, que tenían muy pocos estudiantes yo, y eso ha sido hasta el sol de hoy una de las cosas más difíciles para mí, porque yo no doy muchas clases. Sí, entonces no conozco a los estudiantes y no tengo una forma como hacer el acercamiento, exacto, y que la gente se interese. Exacto. Sí. Entonces, pero bueno, gracias a programas de ciencia y de investigación que hay en las universidades, los estudiantes a veces vienen conociendo eso y bueno, conocen a las personas, o si no, ya los profesores como que van más o menos, bueno, si no me gusta la investigación, pero puedo decirte que puedo referirte a alguien que sí le guste y bueno, ve allá y pregunta para ver. Antes de saltar a la parte, porque ya viene una parte bien interesante, que es ya la motivación a los estudiantes. Pues ya nos explicó cómo fueron esos principios, ¿no? Y es muy interesante, la verdad, o sea, quería saber cómo había llegado a eso, pues, y que la gente entienda también que a pesar de que sí, porque me recuerdo que profesores que me dieron clase también le dieron clase a usted en la universidad, me lo decía, la doctora Jessica siempre fue una estudiante excepcional, aún así cuando llegó allá le tocó estrellarse, o sea, a mucha gente le toca en los niveles que sea y no importa lo obligado, pero me interesa algo de uno de los cuentos que me estaba contando. ¿Qué pasó con la doctora que se fue para Canadá? O sea, cero contacto o la primera asesora. La tengo en LinkedIn. Sí, seguimos en contacto. Ella es head del departamento de EC, de Electrical and Communications Engineering en University of Toronto. Me llevo bien, nos felicitamos los logros de cada una y todo, pero sí, hasta allí. Claro, no seguimos trabajando. Sí, digo, también en la academia creo que ellos tienen que centrarse mucho en su trabajo, o sea, no es lo que veo. Exacto, y bueno, sí he tenido, por ejemplo, con ex compañeras del grupo de investigación, incluso traje a una como invited speaker yo soy voluntaria en un instituto, entonces organizó muchos eventos y ella fue una invitada especial. Y sigue trabajando con ella sí sigue porque trabajando. Esa parte del networking también es algo que muy hay que aprovechar importante, mucho, no solo en estos programas ya de maestría, o sea, en conferencias, donde uno vaya a tratar de compartir, intercambiar información, intercambiar el contacto. Sí, claro. Es más, ayer en ese mismo podcast que estaba escuchando, la muchacha decía que ella iba a una conferencia que era organizada por la Asociación Americana de Química en los Estados Unidos, y que en realidad ella estaba estudiando una cuestión del cemento, o sea, su investigación de doctorando iba del cemento, pero la parte química. Entonces, ella sabía que ella iba a ir allá y ella era la única que iba a estar en cemento. O sea, ella ya había visto y no, o sea, casi nadie estaba trabajando en cemento. O sea, buscar que yo iba a conocer gente que me iba a ayudar en investigación, ella sabía que no iba a eso. Pero lo que sí logró es suscribirse a clases de Zumba, a tours por la ciudad que organizaba el mismo evento, o sea, la misma asociación en el marco del evento tenía otras actividades que no eran 100% académicas.
de turismo, de recreación y ya. Y a eso fue lo que ella más provecho le sacó. O sea, también es importante que tengamos en cuenta eso. Porque también hay conferencias aquí en Panamá. Claro. También hay muchas oportunidades en centros regionales, a nivel ya nacional, las organizaciones como la que usted menciona, el IEEE, APANAC, bueno, otras asociaciones que hay en otros rubros también de la ciencia en Panamá. Y la verdad es bueno aprovechar esas cosas. Claro. O sea, a veces uno siente que no es capaz o que no está en el nivel que está esa gente, pero digo, por algo se empieza, ¿no? Sí, Y por claro, ahí. claro. Sí, entonces, ya entrando a la parte esta de la motivación de los estudiantes, doctora, ¿qué usted cree? O sea, ¿cómo usted incentivaría o llevaría más que nada, porque sé que es una labor que ella hace? ¿Cómo hace que los estudiantes se mantengan en investigación y los guía hasta que, bueno, al final es decisión propia de uno, ¿no? A mí me gusta, o sea, yo cuento la anécdota de que yo empecé a hacer investigación, o sea, a mí me gustaba la investigación. Yo estuve en la cuestión esta de Senacid. Sí, jóvenes científicos. Exactamente, jóvenes científicos en sexto año. Y me gustó, claro, en ese momento no fue como ahora, que ponen a un investigador a que los asesore, que es lo que hacen ahora, ¿cierto? Que claro, eso potencia mucho más y ya les da una guía mucho más dedicada, pues. Y es muy importante ese avance. En ese momento eran los mismos profesores de los colegios que no tienen experiencia en investigación, que saben de la materia que dan, pero no tienen experiencia en investigación. Claro. Entonces, se instruyen de repente un poco para hacer un buen trabajo, pero no es algo que ellos, ¿saben?, hagan profesionalmente. Entonces, de ese momento me gustó, entré a la universidad, siempre estaba envuelto en el ambiente de la universidad. Entonces ya conocía a ciertas personas y no me costó tanto como entrar pues a ese mundo. Y me empezó a gustar la investigación, ya luego entonces di las clases con usted y seguía divulgadores científicos por ahí que me motivaban pues un poco. Pero siempre digo también que cuando llegué a cuarto año, que fue para la pandemia, yo di cuarto y quinto año en la pandemia, cuando llegué a cuarto año a mí me dejó de gustar la investigación. Yo, o sea, ya yo corté, como que dice, corté palito por la investigación. O sea, ya yo no quería saber de hacer revisión de estado del arte, de ponerme a leer papers. Yo no quería saber. Ya había estado en conversaciones con la doctora Nakari para empezar a hacer mi tesis con mi compañero Jorge. Usted lo conoce. Ya habíamos hablado sobre eso. Y bueno, sí quería hacer la tesis. Nunca se me fue de la mente hacer la tesis, pero ya no era como por gusto. Ya era por de repente un reto y tal, ¿no? Y me dejó de gustar la investigación. Es que te tocó una etapa difícil en pandemia. Y eso afectó a mucha gente. ¿Qué pasa? Que el estudiante joven, yo fui joven y yo sé lo que, y soy joven todavía, pero yo sé lo que cuesta mantenerse entusiasmado. Entonces hay que llevar al joven por la vía de mantenerlo, de mantenerlo interesado en el sentido de que no es solamente estar investigando y ya y no tener nada a cambio. Entonces yo siempre trato de, ok, estás haciendo investigación, vamos a mandarle una conferencia. Si sale, vemos cómo te vas para la conferencia. Paseas, conoces, publicas, participas en una conferencia internacional y te tiramos todo el bombo y el platillo que tú quieras que te tiremos en las redes sociales. O sea, a mí me gusta mucho divulgar lo que hacen mis estudiantes porque yo sé que al estudiante le gusta que se valore lo que se hace. Entonces, hay que resaltar el trabajo de los chicos, hay que mantenerlos motivados de alguna forma. Ok, vamos a aplicar a esta beca, vete a una pasantía de investigación con todo pago. Sí, te vas a retrasar un poquito, pero estás logrando logrando muchas cosas, vale totalmente la pena. Estás logrando experiencia, estás yendo a otro país, estás aprendiendo sobre otra cultura, otra forma de estudiar. Por lo general también se ve un nivel diferente a lo que vemos aquí en Panamá. Exacto. Yo, por ejemplo, yo estuve en México y en México, si bien es cierto, no es una potencia en investigación, puedo decir que tienen un nivel muchísimo, muchísimo más alto que lo que tenemos aquí en Panamá. En infraestructura y en preparación, porque el faculty que le dicen, pues, los profesores y toda la gente que trabaja en investigación, hay mucha más gente preparada en universidades top del mundo. Pues. Claro. Entonces, eso también es una experiencia, saber cómo se trabaja esos niveles. Entonces, yo trato de meterlo a las redes en las que yo estoy, si es posible, lo de IEEE. Cuando viene la parte de,
por ejemplo, de ir a una conferencia aquí en Panamá. Tratamos de llevarlo a que vayan, ya sea a participar presentando un trabajo o lo que sea. Cuando se publica algo, tratamos de que si de verdad ellos lo escriben, porque ese es otro tema, si de verdad el estudiante lo escribe, ellos son los primeros autores. Nosotros somos como, por ejemplo, los jefes de laboratorio, el autor de correspondencia, pero los primeros autores, y que ellos presenten el trabajo y que ellos sean los que reciban el aplauso. ¿Ves? Entonces, hay que seguir como trabajando y tratar de incentivarlos a que sigan en estas actividades. Luego le presentas la idea de una beca, le presentas la idea de las oportunidades. Yo todo lo que yo recibo de todos los contactos que tengo, ya sea beca, concursos, nominaciones, yo la mando a mis estudiantes. Mira, hay este concurso. No todos aplican, pero ahí está la opción. Hay esta beca. No todos aplican, pero ahí está, claro, para que vean, a ver quiénes aplican, y si tienen dudas, vengan a mí. Vamos a conversar, vamos a ver cómo hacemos. Y esa parte del incentivo es muy importante. ¿Sabe que le cuento una de las experiencias que me decía uno de los muchachos? Me decía, a mí me gusta hacer investigación, yo quiero seguir haciendo investigación, pero a veces es abrumador porque hay muchos profesores, y me lo comentó un muchacho del Centro Regional de Azuero, y también me lo comentó una de Víctor Levizazo. O sea, es algo que ocurre en todo en los campos, en todo, o sea, no ni en uno ni en el otro, o sea, es algo común. Muchas veces el resto de profesores, no todos, pero algunos, no valoran de repente lo que el estudiante está haciendo y no le brindan ningún tipo de apoyo que le permita a él desarrollarse. Y claro, uno en la universidad, si tiene que elegir un buen índice, sí, o desarrollar una investigación que de repente no voy a tener algo tangible, ¿sabes? Tan importante. Yo creo que la mayoría nos decidimos por la parte del índice, en realidad. Entonces, sí, lograr darle una motivación, porque también en la academia ustedes no tienen fondos tampoco. O sea, aquí no estamos a esos niveles todavía. Se consiguen de repente financiamientos con Senasí y tal, pero no es como en los niveles de las universidades que tienen, los laboratorios tienen sus fondos y le pueden pagar a los estudiantes. No estamos en eso todavía. Aspiramos llegar alguna vez a eso. Nosotros tratamos, por ejemplo, dentro de los proyectos que logramos fondos, contratamos a los estudiantes, sí, y se les da un incentivo. Algo mensual, un salario pequeño, pero que los mantenga interesados. Exactamente. Trabajando. Y es difícil. Mira, yo hace poquito di la materia metodología de la investigación. Los chicos ya estaban en cuarto año. Yo cuando le estaba dando el último día que estaban presentando sus proyectos finales, yo les pregunté, ¿qué opinan ustedes de esta materia? ¿Les hubiese gustado tenerla antes? Ellos me dicen, sí, profesora, porque o sea, ya pasamos por muchas materias de proyectos y no sabíamos nada, ni siquiera sabían hacer una revisión del estado del arte, que es lo primerito que tienes que hacer. Técnicas de revisión de estado del arte, cómo organizar los artículos, qué leer, cómo redactar, cómo buscar. No sabían. Entonces, yo trato, porque obviamente hay personas que no les gusta la investigación y eso está bien. Sí, sí. Y o sea, haciendo investigación se dan cuenta que no les gusta también. Y bueno, yo sí les digo, prueben porque claro, quién sabe te quede gustando. Pero igual les trataba de explicar cómo te sirve aprender técnicas de investigación científica si tú vas a la industria. Si tú vas a la industria y vas a un trabajo, yo estuve en la industria y me tocó desarrollar una plataforma e instalar un equipo nuevo en la red de telecomunicaciones, de celular, tecnología móvil, ingeniería móvil, y yo tuve que investigar, yo tuve que leer hojas de datos, yo tuve que ver cómo funcionaba, hacer revisiones de lo que había, o sea, del estado del arte, y planificar, hacer un diseño experimental para proponer dónde instalar ese equipo, cómo instalarlo, cómo iba a funcionar. Eso es una metodología. O sea, bien hubiese podido sacar un paper de ahí. Sí, entonces los estudiantes a veces no comprenden. Ustedes van a ir a una industria y si ustedes aspiran a algo más, tienen que planificar, ¿verdad? Tienen que hacer una metodología de trabajo, una revisión de lo que hay. O sea, esto te sirve también para eso.
Entonces los estudiantes se confunden un poquito, Sí. piensan que si sabes investigación no te va a servir que para nada si te vas a la industria, y no es así. Yo creo que ese es uno de los temas que hay que reforzar. O sea, desde hace poco fui estudiante, pues, ¿sabes? Yo me gradué me gradué este año, pero ya había terminado materia en el 2021. Y yo creo que una de las cosas que me hubiese gustado es que hubiese más explicación de qué es lo que es una investigación. De repente, no, ni siquiera más profesores que trabajando en eso, ¿no? Que sería bueno también, pero digo, las condiciones uno las entiende. Pero sí una explicación, porque cuando hablé con la doctora Jessica, le decía, doctora, yo le quiero llevar a usted porque cuando uno entra a estudiar la ingeniería, por lo regular, lo que uno ve es que voy a estudiar ingeniería porque tengo un tío que es ingeniero y le va bien, y le va bien económicamente y siempre tiene trabajo y no sé qué. Voy a estudiar una ingeniería porque me gustaban los números, no sé qué, y yo creo que eso es lo mío, creo, pues. ¿Cuántas veces de repente usted en la academia ha podido escuchar que alguien dice, voy a estudiar ingeniería porque después quiero trabajar haciendo una investigación en esto y quiero desarrollarme en ese campo? Uno no escucha eso. Nunca. Ahora de repente con la feria de Senacid La ya feria hay gente, científica. ya hay estudiantes que entran porque tuvieron un contacto Sí. con un investigador, porque tampoco es lo mismo cuando yo estuve en la feria a los estudiantes que están Ajá, ahora. Claro, ajá. se nota tanto en el nivel de los proyectos que presentan como en cómo llegan cómo se quieren desarrollar Sí. luego. Se nota pues el cambio. Entonces, aún así o sea, no es común para nada. No es Yo común. no lo he escuchado nunca. No es Que yo común. quiero estudiar ingeniería tal porque eso me va a permitir Sí. desarrollar una investigación Sí. y me va a permitir hacer un doctorado. Ajá. O sea, eso de repente cuando uno está en la universidad Sí. lo ve, pero Y es parte de este trabajo de divulgación que hay que hacer, ¿no? Desde los colegios. Por eso ahora hay muchos programas enfocados a jóvenes del colegio de hecho, yo tuve un campamento en el 2018. Hay muchos campamentos de verano donde se trata de incentivar o por lo menos tú sabes, sembrar esa semilla del interés, porque no les interesa, al principio no les interesa, no saben, no conocen, pero yo te puedo decir, hay casos de éxito, por ejemplo, tengo unos casos de éxito con mi compañero de trabajo, el doctor Edwin Collado. Él fue asesor de 3 chicos del programa Jóvenes Científicos. Estaban en 4º año del colegio. Fue para pandemia. Y los chicos trabajaron, eso sí, tuvieron un asesor, que creo que era el papá de uno de los dos, el profesor tutor. Y los mantuvo trabajando. Clasificaron, representaron a Panamá, ganaron en 2º lugar y entraron a la Universidad Tecnológica. Y los chicos, yo te puedo decir que si yo los pudiese graduar, ya yo los hubiese graduado. 2 son electromecánicos y uno es eléctrica electrónica. O creo que son los 3 eléctrica electrónica, una cosa así. Y ellos han participado en un proyecto de investigación financiado y van a estar en la segunda parte de un proyecto de ese mismo proyecto que es una continuación. Y están en otros proyectos, 12 tuvieron que ir a Panamá, que son los de eléctrica electrónica, y allá están trabajando en laboratorios, trabajando con otros profesores, desarrollando cosas de electrónica brillantes. Y entraron a la Universidad Tecnológica porque conocieron al doctor Edwin en el programa. Porque te aseguro que no hubiesen entrado, no hubiesen escogido. Entraban pensando lo que acabamos de decir. Y desde el día 1 nosotros tratamos de que, mira, te veo potencial, vamos. Los chicos dan seminarios de utilización de, qué sé yo, de impresión 3D, diseño digital, impresión de placas de electrónicas. Los buscan. Yo quiero contratarlos para que me hagan trabajos extras dentro de proyectos porque son buenísimos. ¿Usted cree que vamos por buen camino? Yo pienso que sí, pero hay que trabajar muy duro y a veces los que estamos en eso, tratando de incentivar al estudiante, no tenemos el apoyo de colegas alrededor de nosotros, que les cuesta todavía, y yo no los culpo. Yo te voy a decir algo, yo no culpo a mis compañeros, mis colegas que son docentes y que están full docentes, porque hay que aceptar que es muy difícil realizar ese cambio. Panamá está tratando, ¿no?, de levantar la investigación. Entonces, en las universidades, tengo compañeros que dan
no sé cuántos salones de clase, con muchos estudiantes, calificar, preparar clases, dar la clase. Materias No, complicadas, porque las materias materias complicadas. son Entonces, complejas. no tienen tiempo para hacer investigación. Les Ujú, cuesta. Yo, si es algo que tengo que resaltar, y hace falta invertir más en ujú. educación superior para poder llegar al nivel que estamos en otros lados, porque en otros lados el profesor, por ejemplo, mis profesores daban una o dos materias cuando mucho, Ujú. a dos grupos. Tenías, qué sé yo, atendías dos grupos, 4 días a la semana, 4 horas al día. Eso era todo lo Ujú. que daban de clases. Acá no, acá están desde la mañana hasta la tarde dando Dando clases clases. Y en la y noche lo otro llegan y tienen que siguen. hacer cosas administrativas también. Ujú. Entonces es muy difícil para un profesor que está full time dando clases interesarse por la investigación. Es Investigación. difícil, es difícil. Entonces, y como no te obligan, no es lo que se estila aquí en Panamá, Ujú. es difícil. Entonces, los pocos que estamos acá en investigación y que sacamos, ya te digo, mira, yo estoy de vacaciones Ujú. y me dieron investigación, voy para allá. O, por ejemplo, tengo reunión la otra semana y estoy de vacaciones. Sí, Entonces, es difícil, pero nos gusta tanto que no que nos se hace. importa dedicarle horas de vacaciones, fines de semana a esto, ¿no? Y estamos haciendo un trabajo muy arduo, pero sí necesitamos más apoyo, necesitamos trabajar más. Yo pienso que sí va por buen camino y necesitamos pues más inversión, obviamente, Claro. más dinero. Sí, es que eso es algo que se sabe desde que, yo creo que eso es lo que la gente sabe, o sea, lo que el que no hace investigación puede percibir también es que en efecto hace falta una inversión económica y también una inversión en tiempo, pero es algo cultural, ¿no? Entonces, pero la inversión económica definitivamente que podría también darle un giro a la situación. Muy interesante. Sí, Pero, bueno, sabemos todo lo que conlleva eso. sí. Inclusive Senacita, a pesar de que desde fuera, pues, porque no me he puesto a verificar qué tanto sí. Ujú, Desde fuera lo que uno ve es que está haciendo un trabajo sí, bastante bueno, no solamente en el área de investigación, sino también en otras áreas de desarrollo de proyectos. Por ejemplo, creo que la maestría que trajeron hace poco, la doctora Nakari ujú, fue la precursora de eso, ujú. de Ciencia de Ingeniería Mecánica, Sí, que acá inicia, en que Azuero. inicia este primer semestre de Exactamente. 2024. Eso es algo que Sinacid financió y que va Ujú, a tener un impacto muy interesante acá porque es algo que se estudiaba en Panamá solamente en la ciudad, en el Víctor Levizazo, allá en la ciudad de Panamá. ujú. Y acá en Azuero hay mucho potencial y se Sí. puede aprovechar mucho. Y bueno, y hay que darle también crédito a las asociaciones nacionales que tenemos aquí, llámese APANAC, llámese Ciencia en Panamá, que está haciendo un trabajo genial popularizando la ciencia. Ujú, Incluso las mismas instituciones como CENACID, como el IEEE, como las mismas universidades en sí, que están tratando de divulgar los trabajos de los investigadores, los trabajos los investigadores asociados, el CENCIT, el Centro de Investigación que está ubicado en la Universidad Tecnológica, pero que es el que administra sí, proyectos, es una IP, Indicasat, el Gorgas, o sea, antes tú escuchabas hablar de ellos, pero no sabías lo que estaban trabajando. Incluso televisoras, que a mí me parece fenomenal, de 2 años para acá, televisoras nacionales dediquen premios a, vamos a decir, mujeres o personas o profesionales y que incluya una categoría de investigación o de innovación en la educación, que se incluyan esas categorías, eso antes no se veía, claro. te premiaban otras cosas, pero no se veía ahora tanto esto. Eh, Fechas importantes como el Día de la Mujer y la Niña en la Ingeniería o el Día Ese es Internacional de la ahora en enero, Mujer ¿cierto? En en el febrero. febrero. Ajá. Ujú. Entonces, son como trabajos de divulgación científica. Hay columnas en periódicos dedicados a la ciencia, hay notas periodísticas, la web de la salud que divulga muchas cosas.
en una columna que tiene Ciencia en Panamá, en un periódico local. La verdad es que se está haciendo un trabajo fenomenal. Programas de televisión, yo he estado en programas de televisión sobre educación, sobre mujeres científicas, sobre ciencia, incluso en diferentes rubros, agroindustria, programas dedicados a la agroindustria, te llevan investigadores. Es muy interesante el trabajo que se está haciendo. Falta todavía, pero Sí, claro. se está yendo por muy buen camino. Ya, ya, profe, ya para ir terminando, porque ha sido muy buena la conversación y hemos conversado de muchas cosas que se puede ampliar muchísimo. Yo creo que hemos tocado como 10 temas que Sí. que puede salir una o dos horas de podcast de cada tema. Sí. Y si todo marcha bien, en algún momento lo haremos. Ajá. eh, y lo vamos a divulgar para que la gente lo vea más claro, ¿no? Pero, ¿qué consejo o qué consejo le daría a una persona para que entre a hacer investigación? O sea, cómo en inglés se le dice enrollment, cómo envolverse en Ujú, un programa o en la investigación, ujú. pues en cualquiera, ya sea a nivel de una tesis o a nivel de hacer una pasantía. ¿Qué cree que? Es que el problema es que a veces uno no se atreve. Ujú, Uno no se atreve porque no tengo la capacidad, porque eso no me va a gustar. Yo diría que se arriesguen ok, y que prueben. Si hay algo que a mí me gusta recomendarle a los estudiantes, siempre me preguntan en las entrevistas que he hecho, ¿qué 3 consejos puede darle a los ujú, jóvenes? Y uno de los que siempre incluyo en mi lista es probar cosas. ujú, Probar cosas. Prueba la investigación. Obviamente tienes que ser arriesgado, tienes que perder la pena, tienes que ir y preguntar cómo puedo formar parte de este grupo de investigación, por ejemplo. claro. O cómo puedo empezar investigación con un profesor. Ve donde el profesor o ve donde el grupo de investigación, pregunta cómo puedes entrar, prueba. Si no te gusta, no pasa nada. Ujú. No va a pasar nada. Pero no te vas a quedar con la duda de que quizás yo hubiese sido bueno o buena y cómo hubiese sido todo. No, Probarlo porque puede que sí te termine gustando y muchísimo. para que lo tomen en cuenta también, la investigación, casualmente ayer le comentaba a una tía que me conversaba que el hijo, o sea, mi primo, estaba viendo qué estudiar, ¿no? Y estábamos viendo entre varias cosas que conversamos y yo le decía, bueno, si algo yo le puedo recomendar es que a la carrera que entre, a lo que haga, intenta hacer investigación, porque Ujú, eso abre muchas puertas. O sea, ujú, hacer investigación en realidad sí, aunque uno piense que no es algo que tiene o sea, no está trabajando un nivel súper alto, ni ujú. un súper laboratorio, ni nada, abre muchas puertas precisamente para llegar a esos niveles Sí, y luego entonces aportar ese conocimiento también acá al desarrollo sí, acá en Panamá. sí. Entonces, usted también dirige el grupo este de ITSIAS, Ajá. que creo que aquí en Azuero podríamos decir que es uno de los grupos más activos que hay, desarrollando investigación. ¿Qué otro? No sé si conoce algún otro, puede ser en Panamá, o sea, en la Ujú, ciudad o en algún otro, o en otro rubro también, ujú. que los estudiantes puedan ir y decir, o sea, buscar ahí, pues. Sí, mira, te puedo decir, bueno, en Panamá, la Universidad Tecnológica tiene muchos grupos de investigación. Tú vas a la parte de donde dice investigación y ves los grupos de investigación que En la página están, web. sí, Ok. están inscritos. En Azuero tenemos uno en la parte de sistemas computacionales, creo que se llama IPROTIC. Ok. Está el grupo de Ciencia de los Materiales, donde está la doctora Nacari, no recuerdo el nombre Ujú, del grupo. Hay uno en Ambiente también, acá en Azuero. ujú, En Panamá trabajamos, incluso nosotros entre grupos de investigación trabajamos en conjunto. Hay uno que se llama AIRES en Panamá, ok, se lo he que escuchado. trabaja en cosas, temas ambientales, más que todo con contaminación de aire y todo. Y nosotros trabajamos con ellos muy, muy de la mano, estamos en proyectos en conjunto. Eh, Está un grupo en tecnologías, ay, que se me olvidan los nombres, tienen tantas, pero, Hay uno que es un nombre bien largo, yo creo que es ajá, ese que sí, iba a en mencionar. Panamá hay Ajá. muchos, pero tú entras, ahí está todo el contacto, está la descripción, incluso algunos tienen sitios web como nosotros,
o tienen Instagram, como nosotros, y puedes escribirles por Twitter, por Instagram, cómo puedo entrar, o ahí están quiénes son los responsables y le escribes a las personas con su contacto, ¿no? Pero sí siempre probar estas oportunidades, entrar a los grupos. Si no te gusta, no pasa nada, ya te digo, si no te gusta, porque hay que aceptar que hay gente que no, Claro. simplemente no le gusta más irse por otro camino, que está totalmente bien y es Válido. aceptable. Sí. Es lo que te haga feliz, ¿no? Es lo que te haga feliz. Yo tengo estudiantes trabajando con nosotros que yo siempre les digo, si no te sientes cómodo, dímelo, porque es parte del proceso de estar en la investigación. Tú te encuentras muchas piedras, te estancas, y cuando ven, a veces encuentran, ayer me escribí una estudiante que está trabajando en una tesis, tiene ya tiempito y ya está casi terminando, y me manda, ni siquiera me saludó, me salió, ya me está funcionando, las dos técnicas funcionan, qué emoción, grítelo, dígalo en voz alta. Y yo dije, esos momentos pues que te frustras porque estás estancado, pero cuando llega el resultado pues estás muy feliz, ¿no? Entonces, no todo es color de rosa, obviamente, pero la experiencia que uno gana te abre muchísimas puertas, lo digo por experiencia propia. Usted se siente muy bien haciendo investigación. Sí, y yo me trabajando en siento bien investigación. trabajando en investigación, estoy contenta, estoy cómoda, me gusta porque trabajo en lo que me gusta. Claro. Tengo ya mi línea de investigación bien definida. Me gusta trabajar con personas con enfermedades, con discapacidades, y por esta línea estamos. Así que, y no hay cosa más grande, ya te digo, los lunes, irte a trabajar tempranito, contento que vas a trabajar en lo que te gusta. Entonces, es muy importante que te sientas cómodo. Claro, claro. Y bueno, y para la gente que no es del área de ingeniería, también hay muchas otras opciones. Yo creo que hay todavía más opciones. Sí, muchas más. Yo creo que hay muchísimas. todavía más opciones en otros rubros Ajá. de la salud. Hay mucho. Las instituciones que mencionó la doctora Indicasat, el Gorgas y algunos otros que si se meten en las páginas de Senacid. Ahora hay una página nueva de Senacid, se llama Priscila. Ajá. No sé si la ha visto. Sí. Que la lanzaron creo que hace como Sí. una semana o 2 semanas, que es como un repositorio. Repositorio de investigadores. De investigadores. Están todos los repositorios, valga la redundancia, de las otras universidades. Y no sé si también tienen algunas revistas Sí. ahí. Tú sabes el valor que tiene ese trabajo. O sea, que tú digas, yo quiero ser biotecnólogo o biotecnóloga. ¿Dónde puedo encontrar un ente referente a una persona que haya estudiado biotecnología y conversar con esa persona? Sí. Entras allí y encuentras la lista de todos los biotecnólogos que están trabajando, los temas en los que están trabajando, y tan fácil como eso, Sí, como yo buscar me la di cuenta, información. yo no sabía de algunos grupos de investigación que luego los vi ahí. Ajá. Repositorios, pues, no grupos de investigación per se, pero repositorios que luego los vi ahí. Luego los buscas y es fácil encontrarlo porque sí. Panamá es bien pequeño, ya buscas dónde está trabajando, encuentras el contacto, le escribes. Y eso, son muy accesibles Son los doctores, por lo menos con los que a mí me ha tocado conversar y con los que he escuchado, de repente no personalmente, pero sí de amigos o compañeros que han trabajado con doctores aquí en Panamá, porque a veces eso no es común en todo lado del mundo, que los doctores sean así de abiertos, Sí. de relacionarse, pero aquí son muy accesibles y creo que están todos jalando por para el mismo lado, Sí. y eso es importante. Se nos quedó corto el tiempo, doctora. Sí. Hay otras cosas que queríamos conversar de gestión del tiempo y otra cosa, pero esto nos da para sí, da para mucho más. Para mucho más. Esto de gestión del tiempo me da risa porque ayer casualmente me topo con una amiga y me dice, yo tengo una charla que dicto de gestión de tiempo. Porque a veces la gente me dice, ¿cómo tú haces? Porque aparte de esto, yo soy mamá, yo tengo una familia, yo me divierto, yo hago muchas actividades y voy al cine, o sea, hago de todo. Sí, y ellas me dicen, ¿cómo tú haces? Yo, bueno, yo tengo la charla, yo le he dictado esa charla 2 veces, es como una charla que me gusta dictar. La he dictado en amigas, un grupo de amigas que tenemos, y me encuentro a la gente y me dice,
gracias a esa charla, yo fui muy organizada este año. Tengo agenda. Cuando Entonces nunca. es un tema bien interesante esta de gestión del Sí, tiempo. y igual usted comparte mucho en las redes sociales muchísimas de las cosas que hace y muchas de esas experiencias también. Yo creo que cumplimos con lo que queríamos Sí. en esta primera entrega de investigadores, que era compartir las vivencias que usted ha tenido. Luego ya habrá tiempo para hablar de temas más técnicos, de Ujú. cómo desarrollarme en un área, de cómo empezar de repente una investigación. Ya luego hablaremos un poco más de eso más adelante. Esto es un proyecto Y que van a haber ambicioso. muchos invitados muy interesantes. Sí, no, ya la doctora nos abrió la puerta aquí para varias personas que podemos traer y en todas las áreas. O sea, al final lo que queremos es dar a conocer que en Panamá, en la área que ustedes se quieran dedicar, en realidad hay gente que hace investigación, que tiene un nivel muy alto de investigación, tanto panameños como extranjeros que desarrollan aquí en Y Panamá. aquí mismo también, En aquí nuestro alrededor, en nuestra exactamente. Aquí región. en las tablas hay hay buenos centros de investigación. Bueno, en Azuero la tecnológica. Y de repente, si no hay un centro, hay docentes que les interesa Ujú, y no necesariamente son doctores, pero ya tienen su experiencia en ujú, investigación. así es. Y, y eso es lo que se quiere, ¿no? Al final, vamos también a dar a conocer un poco lo que es la divulgación científica, que es un poquito diferente a lo que es la investigación, para que sepan un poco más. Vamos a estar un poco activos también en las redes sociales compartiendo ahí sobre varias cosas para que tengan contenido, para que vean que esto es un mundo, que hay mucho para obtener conocimiento, hay muchas fuentes de inspiración, tanto en el extranjero como acá, y que nos podemos dedicar a cosas diferentes. O sea, no todos nos tenemos que ir por la misma Sí, línea de entrar a un trabajo, de desarrollarnos en la construcción y nada de eso, sino que hay otras cosas que podemos sí. hacer y que también son muy gratificantes. Así que le agradezco mucho el tiempo, Muchas doctora. gracias a ustedes por la invitación. Así que, bueno, nada, eso fue la primera entrega de investigadores. La doctora Jessica, sus redes sociales, de todos modos, porque sí Sí, comparte mucho, o sea, yo la sigo y comparte muchísimas cosas que son buenas para, o sea, saberlas y tenerlas en cuenta. sí, bueno, @Itzias, Ok, ese es el grupo de el investigación. grupo de investigación, sí. Ujú, En ese compartimos más que todo todas las cosas que hacemos, hacen los estudiantes, los proyectos en ujú, los que estamos trabajando. Y bueno, mis redes sociales personales, ujú. Jess Saez, Ya sabes, por Jess ahí la vamos Saez, a poner de ajá, todos sí, modos para que la gente la pueda ver. Así que, bueno, nada, esto no sé cuándo va a salir, doctora. está bien. Probablemente la estén viendo ya a finales de enero. No, está Probablemente bien. vamos a ver cuándo sale, pero ya dimos el primer paso. Exacto. Y qué mejor que con la doctora Jessica. Ah, bueno, y Ok. también agradecer al estudio donde estamos. Este estudio es bien profesional y es en Azuero, para que sepan. Ahí está mi hermano Luis Rodríguez, que es una mente para esto y cada vez está aprendiendo más. Todavía le falta, pero está en eso, está en eso. Más Ahí vamos. se está aplicando, se está aplicando, se está aplicando. Z Record. Ya por lo menos ya tiene algo, ¿no? Z Record 33, ¿no? Ajá. Z Record 33 y creo que también tienen otros rubros. No Ajá. solamente se desarrollan en el estudio, sino que desarrollan redes sociales y Todo. marketing. También. Muy bueno, la verdad, el estudio, muy acogedor, profesional, Luis también. Y la calidad la van a ver ustedes, todos los que van a calificar a Luis aquí. Lo dejan en los comentarios que si le gustó, si no le gustó, si no, para cortarlo de una vez. Así que bueno, ya saben, muchas gracias, Muchas doctora. Muchas gracias. gracias. Y bueno, Hasta luego. hasta luego. Nos vemos.